Vamos entonces a estudiar el día de hoy Hechos 5 y vamos a abrir la palabra de Dios en el versículo 12 y vamos a leer hasta el 16 para que entendamos qué es lo que estamos hablando. Vamos a empezar leyendo todo esta narración de lo que estaba pasando en la iglesia en estos momentos. Ya vimos anteriormente en el capítulo 2, vimos que el Espíritu Santo fue derramado, vimos que Pedro y los apóstoles se levantan con poder y empiezan a predicar. Vimos en el capítulo 3 que Dios, usa a Pedro y a Juan para levantar a un paralítico que había nacido paralítico. Vimos que los sacerdotes se enojan con ellos y los meten a la cárcel. Después vemos, en el capítulo 4, Pablo hablando con ellos en el concilio y habla con los grandes sacerdotes en el lugar más importante y Pedro se levanta y predica y les habla acerca de Jesús en ese lugar. Y entonces ellos se enojan con Pedro y con Juan y les dicen, ¿saben qué? Ya no queremos que estén hablando, ya no queremos que estén predicando a Jesús. Y ahora llegamos aquí en este versículo 12 de Hechos 5. Hechos 5, y entendido cuál es el background, entendido qué es lo que estaba pasando, vemos aquí, dice la palabra de Dios, Hechos 5, 12 al 16, y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a orar. Señor, somos agradecidos contigo porque nos das, Señor, la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, abrir tu palabra y sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo es el Maestro, Señor. Sabemos, Señor, mi Dios, que tú has preparado esta palabra para nosotros el día de hoy. Sabemos, Señor, que toda palabra es inspirada, Señor, mi Dios, y buena, Señor, para nosotros, para corregirnos, para enseñarnos, Señor, mi Dios, para instruirnos. Padre, mi Dios, te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones, Padre, y guiándonos, Señor, a toda verdad. Señor, gracias te damos por este día y el momento que nos das, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, mi Dios, porque sé que tú tienes algo preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermano, ¿cuántos de ustedes habían escuchado esta historia de cuando Pedro iba pasando, aún la sombra de él caía sobre los enfermos y ellos eran sanados? ¿Alguien? ¿Quién levante la mano si habían escuchado esta historia? Todos los hermanos que llevan tiempo en el Evangelio la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero así, hermano, en este capítulo 5 de Hechos, vemos dos historias muy interesantes. La de Ananías y Zafira la leímos, ¿verdad? El miércoles pasado y la estudiamos. Y es una historia que leemos y nos quedamos un poco con la boca abierta, ¿verdad? Y dice, wow, estas personas mintieron, robaron, ¿verdad? Le robaron al Señor y cayeron muertas. Y todos, ¿verdad? Me acuerdo la expresión de los jóvenes cuando estábamos estudiando este pasaje, como que se sorprendieron que esto haya pasado. Y después encontramos esta historia que también tiene igual y mucha, ¿verdad?, polémica en la iglesia cristiana acerca de Pedro y estos milagros que estaban pasando. Quiero hablarte en esta tarde y quiero que entendamos qué es lo que estaba pasando. Porque la gente se enfoca en Pedro y mucha gente dice, Pedro era una persona especial.
Dicen muchas iglesias, la mayoría de las iglesias pentecostestes o carismáticas, hablan y dicen, Pedro tenía una unción muy poderosa. Inclusive inventaron una historia de que hay como un tipo de luz que radiaba de Pedro, y esta luz caía sobre las personas y ellos eran sanados. Y dicen, es que Pedro tenía una unción muy poderosa. Hay otros que se enfocan mucho y dicen, solamente Pedro no era nada especial, simplemente era una manera, una demostración de que él era verdaderamente un discípulo. Y dicen ellos, Pedro era un discípulo, eso quiere decir que tenía un sello especial, ¿verdad? Y esto que estaba pasando, estos milagros son solamente una credencial, una demostración de que Pedro era un apóstol. Dije discípulo, un apóstol, que quiere decir un enviado. Y dicen ellos, simplemente esto fue para los 12 que fueron enviados, y esto es una de las credenciales que ellos tenían, hacer estos milagros. Pero quiero hablar contigo y quiero decirte que esta historia va más allá que simplemente esto. Esta historia es más allá que la demostración de una persona. Es más allá que hablar acerca de sanidades y milagros. Es más allá de hablar que solamente un método en el cual se sana. Porque déjate digo mucho, hay muchas iglesias que vas a su iglesia y te quieren vender una rosa sagrada, un agua bendita. Te quieren vender un paño, ¿verdad? Milagroso, ¿verdad? Como sabemos que Pablo también, ¿verdad? Se llevaban un paño o un pañuelo de Pablo, ¿verdad? Y había sanidades. Y vas a algunas iglesias y te los quieren vender. Y te quieren decir, ¿quieres la rosa sagrada? Te vendo la rosa sagrada, o el paño sagrado, o el agua bendita. Esta historia es mucho más que simplemente un método o una persona o una unción o una sanidad. Esta historia es algo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, inspiró para que tú y yo entendamos algo más grande, aún más grande que esta sanidad, aún más grande que estos milagros. ¿Sí está conmigo, hermano? Vamos entonces a ver qué es lo que estaba pasando. Dice aquí el versículo 12... Dice, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Entonces estamos hablando ¿de quién? De los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles, ellos a través de la mano de ellos se hacían muchos milagros y prodigios. Pero dicen, ¿por qué solamente por los apóstoles? ¿Por qué este pasaje dice, y por los apóstoles? ¿Por qué no dice, y la iglesia? ¿Sí está conmigo, hermano? Porque podemos decir, oh hermano, eran nada más los apóstoles. Aquí dice claramente que eran nada más los apóstoles. Pero vamos a continuar leyendo. Y dice, y el pueblo, ¿verdad? Prodigios en el pueblo, y estaban todos como unánimes. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón. Vamos a ver, los apóstoles, ellos estaban unánimes, eso quiere decir, estaban unidos, estaban juntos como nosotros el día de hoy, ¿amén? Amén. Un solo pensamiento, y ellos estaban ¿dónde? En el pórtico de Salomón. Ya habíamos visto que este lugar era un lugar especial porque era donde se paraban las personas que querían predicar. Las personas que querían hablar y tenían algo que decir se paraban en este lugar especial afuera del templo, y ellos platicaban y hablaban acerca de los temas, ¿verdad? El lugar donde se juntaban a predicar las personas, y este era un lugar especial donde fueron los apóstoles juntos a un lugar a predicar. Entonces ellos no nada más estaban ahí, ¿verdad? Escondiéndose, no fueron al templo a sentarse, a ver. No, ellos fueron especialmente a un lugar a predicar. ¿Y qué es lo que había pasado la última vez que se habían parado en ese lugar? ¿Quién recuerda qué pasó? Los agarraron y los metieron a la cárcel. Ahora yo te pregunto a ti, si a ti alguien te dijera, hoy juega México y vas a ir a la iglesia. Bueno, juega México a las 5 de la tarde, ¿verdad? Pero si hubiera jugado a las 12 como querían, ¿hubiera estado usted aquí? Amén, hubiéramos estado aquí, amén, ¿verdad?
porque de todos modos México va a ganar, ya sabemos que no nos preocupamos. Pero si alguien te dijera, si vas a ir a la iglesia y te voy a arrestar, te van a meter a la cárcel, si vas a la iglesia, ¿tú vendrías? Y si la pensamos, ¿verdad? Ahí sí la pensamos. ¿Qué es lo que se había pasado? Exactamente es lo que había pasado. Pedro, Juan habían estado ahí en el pórtico de Salomón. La última vez que se habían parado en ese lugar, los habían arrestado, muchas gracias. Y luego que los agarraron, los metieron a la cárcel, los dejaron ahí una noche y luego los amenazaron y les dijeron, no vuelvan a predicar. Y Pedro les dijo, ¿cómo voy a obedecer primero a Dios que a ustedes, verdad? Y ahí estaban otra vez predicando, y no nada más Pedro y Juan, esa vez fueron todos los discípulos, y dijeron, vamos todos juntos para allá. Y luego llegamos al versículo 13. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. De los demás, nadie se atrevía a juntarse con ellos. Mira, hermano, déjate digo algo. Pedro y los apóstoles estaban ahí predicando, no algo débil, sino el poder de la resurrección de Jesús. Ellos habían visto a Jesús resucitado y ellos habían visto el poder. El Espíritu Santo de Dios había descendido sobre de ellos. Ellos habían visto grandes cosas, grandes hechos. Y ellos estaban en ese pórtico predicando a Jesús resucitado. Ellos estaban ahí mencionándole al pueblo cómo Jesús se había levantado de los muertos con poder y gloria. Ellos estaban ahí hablando acerca del perdón de pecados y cómo en Jesús había salvación, porque era la predicación de los apóstoles. Había habido 120 ahí cuando descendió el Espíritu Santo de Dios, y en este momento solamente estaban ahí en el pórtico de Salomón los 12 apóstoles. Ahora te digo a ti, ¿qué de especial tenía Pedro? ¿Qué de especial tenían los apóstoles? Ellos, hermano, eran valientes. Ellos sabían que iban a ir allá y los iban a arrestar. Ellos sabían que aún su vida misma corría peligro por ir otra vez a predicar a Jesús en aquel lugar. Déjate pregunto a ti, hermano, ¿cuántas veces nosotros no queremos predicar porque incomodamos a seres queridos? ¿Cuántas veces nosotros no les hablamos a Jesús, aun cuando sabemos que ellos están perdiendo? Nuestros seres queridos están caminando en un camino tan tremendo, tan destrozado, y nosotros no queremos llevarles el evangelio porque creemos que Dios no puede hacer milagros, porque creemos que solamente el pastor tiene la unción, solamente el hermano que ora en la iglesia tiene ese poder para predicar, solamente hay ciertas personas que Dios puede usar para los milagros. Pero déjate digo, no es así. El evangelio de Dios se predica y el poder de Dios se manifiesta cuando hay alguien con valor y va y lleva la palabra de nuestro Dios, porque no se trata de Pedro, no se trata del pastor, no se trata del método que él usó, no se trata de su sombra o del paño, no se trata de la rosa o del agua, no se trata de ninguna de esas cosas, se trata del poder de Dios usando a una persona valerosa para levantarse y llevar un evangelio del poder de la resurrección a las personas que se están perdiendo. Dice aquí la palabra de Dios, nadie de los demás, nadie se juntaba con ellos. Nadie fue con ellos al portón de Salomón, al pórtico de Salomón. Nadie fue con ellos porque todos tenían miedo. Porque todos decían, no, pues va a ir Pedro, pues que él vaya, ¿verdad? Que él vaya. Cuando pensamos que solamente Pedro tenía la unción,
él no tenía solamente la unción. Cuando pensamos que solamente Pedro tenía el sello del apostolado, no era ningún sello, era simplemente el valor de un hombre que dijo: yo voy a ir y yo voy a predicar el poder de la resurrección. Yo voy a hablar acerca de un Jesús poderoso que sana, que levanta, un Jesús poderoso que te perdona. Dice la palabra de nuestro Dios, nadie se atrevía a juntarse con ellos. Nadie quería ir con ellos. ¿Y sabe qué, hermano? Más vale solo que mal acompañado, ¿verdad? Como dicen. Este miércoles vimos el pasaje de Ananías y Zafira, y hablamos acerca de cómo si no hubiera pasado esto, como si el pecado hubiera continuado en la iglesia, como si todo el mundo hubiera sabido que Pedro aceptó dinero de algo robado o de alguna mentira, los problemas que hubiera causado esto en la iglesia. Y ¿sabe qué? Mucha gente no quiere ir a predicar, o la gente no iba con ellos, probablemente tenían algo, no solamente un miedo, pero tal vez algo en su conciencia que no los dejaba, hermano. Y vemos aquí que Pedro va con los apóstoles solos, los demás no se les acercaron, no iban. Pedro era una persona valiente. ¿Cuántos creen que Pedro era una persona valiente? Porque no saben quién era Pedro. Porque saben que quién era Pedro. Pedro era un cobarde. Pedro era un cobarde, ¿verdad? Cuando estaba ahí Jesús atrapado y llega Pedro y le dicen: Pedro, espérame, ¿esa persona se parece a alguien que estaba con Jesús? No, dice Pedro, yo no estaba con Jesús. ¿Cómo que no? Creo que yo te reconozco. Y aparte hablas como hablaban los discípulos de Jesús. Y Pedro hasta con majaderías dijo: no, yo no lo conozco. Pedro era un cobarde, pero era un cobarde transformado, era un cobarde levantado, era un cobarde redimido, y era un cobarde que ahora el Señor había hecho un milagro lleno del Espíritu Santo. Ahora era una persona distinta. Déjate digo algo, hermano. Si tú dices el día de hoy: yo no quiero ir a predicar a mis seres queridos porque soy un cobarde, bueno, no lo dices así, ¿verdad? Dices: es que tengo mis excusas, es que son medio difíciles, ¿verdad? Es que si les empiezo a hablar, ¿verdad? Luego se ponen así peleoneros, ¿verdad? No pensamos de nosotros como cobardes, pero nos echamos excusas, vamos a ponerlo así. Le damos un codazo a nuestra esposa y le decimos: tú háblale, ¿verdad? Si tú eres así, necesitas ser lleno del Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y Pedro era un cobarde que había sido lleno del Espíritu Santo y ahora era un hombre valeroso. Llegamos entonces aquí el versículo 14. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. La gente empezaba a creer, empezaba a escuchar. La gente empezó a escuchar que había un Jesús poderoso que había resucitado de los muertos. La gente empezó a escuchar que había una vida distinta, que había unas personas que vivían una vida distinta. ¿Cuántos de aquí vivimos una vida distinta como la vivíamos antes? Oh, hermano, el día de ayer las fiestas, ¿verdad? ¿Cuántos hubo fiesta por su casa? Ahí en mis vecinos, ¿verdad? Híjole. Ay, el escándalo. Que estaban bien borrachos. Escuchaban ahí, híjole. Las cosas que decían, los gritos que echaban. Qué vergüenza, hermano. De veras que deberían de sacarles video y ponérselos al día siguiente. A ver si no les da vergüenza. Bien borrachos, los gritos, las tonterías que decían. Ay, Señor. Salimos a lavar, ¿verdad? Estábamos
Nosotros ahí haciendo algo de afuera y estábamos nada más escuchando los gritos. Mi esposa y yo nada más nos veíamos y decíamos, ay, ay, ay. Y creen que se están divirtiendo. Una señora estaba, bueno, mi esposo no lo alcanzó a escuchar, pero una señora estaba gritando, me voy a encuerar, me voy a encuerar. Y todos, no, 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 no. Y él, ¿de veras? ¿De veras? Bueno, ya no me voy a meter en ese tema porque ya saben lo que yo pienso acerca del alcohol. Pero bueno, estaba entonces el pueblo escuchando que había algo distinto. Empezaron ellos a creer, empezaron a escuchar la palabra de nuestro Dios, el efecto de que los discípulos estaban predicando el evangelio, empezó a hacer un efecto en la gente. Y el versículo 15, entonces llegamos ahí. Mucha gente empezó a creer, mucha gente empezó a ver la diferencia. Y de repente esta palabra que dice, tanto que, déjame detenerme ahí, tanto que, en el versículo 15, las primeras dos palabras dice, tanto que. Estas palabras en realidad se deberían de traducir como resultado. ¿Sí me está escuchando? Como resultado. Dice aquí, tanto que, pero vamos a la traducción correcta sería, como resultado, sacaban a los enfermos. Como resultado, porque ellos habían escuchado el evangelio. Ellos habían escuchado del poder de Dios. Ellos habían escuchado a un Jesucristo resucitado. Ellos habían escuchado de alguien que hacía maravillas, que perdonaba. Habían escuchado a alguien que había sanado a los enfermos, a alguien que dio su vida por los pobres, alguien que dio su vida por los menesterosos, alguien que dio su vida y cuando estaban matando decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos habían escuchado de Jesús que cambia las vidas, que perdona los pecados. Ellos habían escuchado de Jesús que hace maravillas. Y porque ellos habían escuchado, por consecuencia, sacaban a los enfermos a la calle. Sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas porque ellos escuchaban que había un Dios poderoso, porque ellos habían escuchado un evangelio, porque nadie les había predicado de Pedro, nadie les había predicado de los apóstoles, les habían predicado del poder de la resurrección, de un Jesús vivo que hace cambios. Y cuando tú predicas ese evangelio, cuando tú le hablas a tus vecinos, entonces ellos quieren saber más de Jesús. Ellos quieren saber y quieren saber qué es esto que tú tienes. Y Pedro pasaba por ahí. No dice aquí que Pedro lo hacía a propósito. No dice aquí que Pedro se detenía ni les echaba, ¿verdad? Ni les aventaba algo. No dice Pedro que tenía una aura, como dicen, radial, de unción poderosa. Yo les aseguro que si los demás no hubieran sido cobardes, si hubieran ido a predicar a Jesucristo junto con los apóstoles, ahorita estuviéramos hablando de una iglesia entera que hacía grandes milagros, porque ¿sabe qué? El llamado fue a la iglesia, no fue a los apóstoles. Véanlo usted ahí en Marcos 16, 15. No me voy a extender mucho en esto, pero quiero que usted lea este pasaje y dígame dónde dice solamente los apóstoles. Marcos 16, 15 en adelante dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los apóstoles. ¿No, verdad? No dice a los apóstoles, ¿verdad que no? Dice a todo el que cree. ¿Tú crees, hermano? ¿Tú crees en un Jesús poderoso y resucitado? ¿Tú crees en un Jesús poderoso que está sentado a la diestra del Padre? Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios.
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. No dice y Pedro, no dice y Juan, no dice los apóstoles, dice todo aquel que crea y que sea valiente. Porque nosotros creemos, pero no queremos ir a orar por los enfermos, ¿verdad? Dicen, nos escondemos. Y luego creemos que el pastor es el que tiene la unción. ¿Por qué tú no vas a orar? ¿Por qué tú no les llevas el evangelio? El pastor, si va el pastor, sí lo escuchan. No, el llamado es para ti. Las señales te seguirán a ti, a todo aquel que cree. Nadie se juntaba con los apóstoles, los dejaron ahí solos. Pues cómo no iba a ser Pedro, los apóstoles los que iban a hacer las señales, si nadie más iba con ellos. ¿Sí me está escuchando, hermano? Hermano, tú y yo hemos sido llamados para predicar el evangelio. Leemos este pasaje y nos imaginamos a un Pedro poderoso, lleno de unción y aventando, radiando todo tipo de cosas, sanando a las personas. Nos imaginamos a Pablo con su pañuelo que iba y sanaban a las personas. Hermano, no es la persona, ni es el método, ni siquiera se trata de la sanidad. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ni siquiera se trata del milagro. Ni siquiera de eso se trata. Porque sabe que esas personas que fueron sanadas ese día después se murieron. Nadie dice hoy todos los que fueron sanados por Pedro viven hasta el día de hoy. No, se hicieron viejitos y murieron. Y como dicen los doctores, todos morimos de lo mismo, ¿verdad? Nos ahogamos con nuestro propio oxígeno, nuestro corazón se nos para, ¿verdad? Nadie quiere hablar de eso, pero todos vamos a morir y todos vamos a morir exactamente lo mismo. Nuestro corazón un día se va a parar y ahí vamos a quedar y nos vamos al cielo los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero esas personas ni siquiera se trataba del milagro, se trataba del evangelio. Se trataba de que la gente creía y veía que era verdad lo que se predicaba de nuestro Señor Jesucristo. El punto de esta historia es de que el Señor hace milagros, de que el Señor es grande y que su palabra es verdad. Lo importante de esta historia es de que es verdad lo que se dijo, lo que Jesús habló, las señales que Él dijo que se iban a hacer Jesús. Lo que Él dijo que iba a pasar estaba pasando. El pueblo del Señor es un pueblo que le sigue, es un pueblo que el Señor lo usa para grandes cosas. Las señales de los que hemos creído. El evangelio se extiende a toda criatura. De esto se trata. De que, hermano, tú puedes orar y decirse, hermano, me siento bien mal. Déjate, digo algo, hermano, yo tengo una enfermedad crónica que en el nombre del Señor, cuando Él quiera, me la puede sanar. Yo tengo una enfermedad crónica. Y si tú crees que yo no le he pedido a Dios que me sane, hermano, yo le pido a Dios que Él me sane cada día y cada noche yo le pido al Señor. Pero no se trata ni siquiera de mi sanidad. Y si el Señor me sana, gloria sea a Él. Y hay poder en el nombre de Jesús para que haya sanidades. Pero ¿sabe qué es más importante que mi sanidad? Es de que mi familia ha escuchado el evangelio. Es de que usted ha escuchado el evangelio de nuestro Señor Jesús. No se trata de mí, no se trata de mi enfermedad, no se trata, hermano, de nada más que de usted. Escuche el evangelio y que sus hijos reciban el evangelio y que sus generaciones sean salvas. De eso se trata este pasaje. Este pasaje se habla, hermano, el punto de este pasaje es de que el evangelio de nuestro Señor Jesús fue predicado y estas señales confirman lo que Jesús había dicho. No se trataba de Pedro, no se trataba de los apóstoles, no se trataba del método, ni siquiera se trataba del milagro. Se trataba del evangelio y la demostración de lo que Jesús prometió es verdad. Alabado es el nombre de nuestro Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor.
Estas señales seguirán a los que creen. Tal vez tú dices, ¿sabes que no hay enfermedad en mi casa? Yo no tengo enfermedad, yo no necesito orar por enfermos, yo no conozco a ningún endemoniado, no pienso agarrar una serpiente, ni creo que nadie me quiera matar dándome veneno. Pero en tu casa hay alguien a quien tú lo tienes que predicar y se requiere un milagro para que esta persona cambie. En tu casa tú tienes un familiar, tú tienes un amigo, tú tienes un vecino que tú dices, es más fácil que se mueva esta montaña a que mi vecino venga a la iglesia. Tú dices, es más fácil que este sicómoro, ¿verdad? Esta planta se arroje al mar, que el monte se avienta al mar, que mi familiar, que mi hermano, que mi hermana, que mi padre, que mi abuelo, que mis vecinos crean en Jesús. Ese es el verdadero milagro. Ese es el verdadero milagro que yo te voy a invitar a que oremos en esta noche por este milagro. No que pases y tu sombra caiga sobre alguien, porque esa persona que aunque esto pasara, esa persona un día de todos nos va a morir. Pero queremos salvar el alma de ese ser querido. Queremos encontrarlos ahí en el cielo y cuando estemos gozándonos con el Señor ahí en el cielo, ellos estén con nosotros. Queremos ver una vida cambiada, queremos dejar de verlos sufrir aquí en la tierra, tomando alcohol, creyendo que se están divirtiendo cuando en realidad solamente están destruyendo sus vidas, sus matrimonios, el ejemplo que le están dando a sus hijos, gastándose el dinero. Ese es el milagro que queremos ver. Eso es lo que queremos ver que Dios haga. Y solamente lo podemos hacer llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios. Nadie se juntaba con ellos, nadie tenía valor. Si tú tienes valor en esta tarde, yo te invito a que levantes tu mano y digas, Señor, yo quiero ser, Señor Padre. Yo quiero, Señor Padre, llevar tu palabra. Yo quiero ser el portador, Señor mi Dios, de este evangelio poderoso que cambia las vidas. Ese evangelio poderoso que hace milagros. Ese evangelio poderoso, Señor, que restaura, Señor mi Dios, vidas, matrimonios, que cambia el rumbo de generaciones. Oh Señor, no queremos, Señor, que nuestras generaciones, Señor, sufran, mi Dios, el sufrimiento que nosotros hemos visto o hemos sufrido, Señor. En el nombre de Jesús, nuestros hijos nunca van a estar tirados ahí en la calle, borrachos. Nunca se van a acabar la quincena, Señor, mi Dios, tomando o drogados, tirados en la calle, golpeando a sus esposas. Viendo a sus hijos, Señor, Padre mi Dios, sufrir y llorar por ellos. En el nombre de Jesús, nuestras generaciones son benditas. En el nombre de Jesús, y ese es el milagro, Señor, que queremos ver. Queremos ver, Señor, que tú te muevas en la vida de nuestros seres queridos. Queremos ver, Señor, tu poder, Señor, mi Dios, a través de tu palabra, Señor. Queremos ver, Señor, mi Dios, un milagro, Señor, poderoso, Señor. Queremos ver, Señor, a nuestros padres aquí en tu casa. Queremos ver a nuestros hermanos aquí, Señor, Padre, mi Dios, hablando, Señor, mi Dios, de tu poder y de tu grandeza, hablando de tu misericordia, Señor. Oh Señor Padre, mi Dios, danos ese valor para llevar el Evangelio. Danos, Señor Padre, ese valor, Señor mi Dios, para ir a predicar, Señor mi Dios, para hacer milagros en tu nombre, Señor mi Dios, para llevar ese Evangelio, Señor, del poder de la resurrección. Oh mi Dios, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Te alabamos, Señor, por tu grandeza y por tu amor. Gracias porque eres tan bueno. Gracias te damos, Señor mi Dios. Todo está en tus manos, Padre. Te agradecemos su presencia.